La diferencia entre quien conquista y quien se rinde no está en las circunstancias, está en la interpretación, en la capacidad de transformar la resistencia en combustible, de ver en la crisis la oportunidad disfrazada. Esa es la clave para la serenidad que Hill enseñó. No una serenidad pasiva, sino activa. La calma de quien sabe que cada adversidad lleva consigo la semilla equivalente de una ventaja mayor. Si aún no has entendido cómo hacer esto, estás viviendo bajo el mando de los eventos externos. Estás reaccionando, no creando. Y mientras reaccionas, tu mente permanece rehén. Comenta ahora cuál es la mayor dificultad que enfrentas hoy. Porque al nombrar el obstáculo, das el primer paso para transmutarlo en poder. La mayoría de las personas vive en una trampa invisible, una prisión construida no de barrotes, sino de pensamientos. Se despiertan, enfrentan dificultades e inmediatamente interpretan esas dificultades como señales de fracaso, como pruebas de que no son capaces, como evidencias de que el mundo conspira contra ellas. Este es el patrón mental del hombre común, un patrón que Hill identificó como el principal saboteador del éxito. Porque cuando interpretas la adversidad como derrota, te paralizas, tu mente se cierra, tu energía se disipa. Entras en un estado de defensa, no de construcción, y en ese estado te vuelves impotente. Pero hay otro tipo de persona, aquella que mira la misma dificultad y ve algo diferente. No ve un muro, ve una escalera. No ve el final, ve el principio. Esta persona comprendió algo fundamental. La realidad externa no determina tu estado interno. Tu estado interno determina cómo lidias con la realidad externa. Y ahí es donde reside el poder. Porque si puedes controlar tu interpretación, puedes controlar tu respuesta. Y si puedes controlar tu respuesta, puedes controlar tu destino. Hill pasó décadas estudiando esto. Entrevistó a Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, hombres que enfrentaron bancarrotas, fracasos, humillaciones públicas. Y todos tenían una característica en común, la capacidad de transmutar la adversidad en oportunidad. No por suerte, sino por disciplina mental. El problema de la mayoría de las personas es que esperan circunstancias favorables para actuar. Esperan que el camino se aclare, que los obstáculos desaparezcan, que el miedo se vaya. Pero eso nunca sucede, porque la vida no funciona así. La vida no elimina los obstáculos. La vida los presenta como una prueba, como una medida de tu determinación, como un filtro que separa a los que quieren algo superficialmente de los que lo quieren de verdad. Y mientras esperas, el tiempo pasa, las oportunidades se disuelven y permaneces en el mismo lugar, alimentando la misma narrativa de impotencia. Esto es el caos mental sobre el que Hill alertó, el estado en el que la mente reacciona a los eventos en lugar de dirigirlos, donde el pensamiento vaga sin propósito, donde el miedo tiene más voz que la fe, donde la duda gobierna las decisiones. Este es el estado de la mayoría, y por eso la mayoría no conquista, porque la conquista exige dominio, dominio sobre el pensamiento, dominio sobre la emoción, dominio sobre la reacción. Quien no controla la mente es controlado por ella. Y quien es controlado por la mente es controlado por las circunstancias. Se convierte en un efecto, no en una causa. Una hoja al viento, no la propia fuerza que mueve el viento. Hay una ley del pensamiento que lo cambia todo. Una ley que, cuando se comprende y se aplica, transforma las dificultades en trampolines. Y estás a punto de descubrirla. Napoleon Hill no era un teórico, era un investigador. En 1908, Andrew Carnegie, el hombre más rico de América, le dio a Hill una misión: descubrir la fórmula del éxito. No la suerte, no el talento innato, sino la fórmula, el patrón mental que separa a los ganadores de los perdedores. Hill aceptó y pasó 20 años entrevistando a 500 de los más grandes líderes de su época: industriales, inventores, políticos, empresarios. Estudió sus mentes, sus hábitos, sus creencias, y encontró algo sorprendente.
Todos pensaban de manera diferente sobre el fracaso. Para ellos, el fracaso no existía. Existía solo retroalimentación, información, redirección. Cada derrota era una lección disfrazada. Cada obstáculo, una invitación a pensar mejor. No evitaban las dificultades, las buscaban, porque sabían que en la fricción está el crecimiento, que en la resistencia está la fuerza, que en la adversidad está la oportunidad de probar su fe. Hill sintetizó todo esto en 2 libros, La Ley del Triunfo y Piense y Hágase Rico. Libros que no son solo motivacionales, son manuales mentales, códigos de programación para la mente humana, porque Hill entendió que el éxito no es un accidente, es ciencia, es el resultado de leyes mentales aplicadas con disciplina. El mecanismo central que Hill descubrió es simple, pero exige rigor. Pensamiento más fe, más acción, igual a realización. Parece obvio, pero la mayoría falla en uno de estos 3 elementos. O piensa sin fe, o tiene fe sin acción, o actúa sin pensamiento dirigido. Y por eso no llega a ninguna parte, porque la tríada necesita estar completa. El pensamiento es el punto de partida. Todo comienza en la mente. Toda conquista fue primero una idea. Toda construcción fue primero un proyecto mental. Pero el pensamiento por sí solo no basta. Necesitas fe. No la fe religiosa, sino la fe operativa. La convicción de que aquello que deseas es posible, que eres capaz, que el universo responde a la claridad mental. Esta fe no es pasiva, es activa. Es la fuerza que impulsa la acción incluso frente a la duda. Y luego viene la acción, la ejecución disciplinada, el movimiento persistente en la dirección del objetivo. Sin acción, el pensamiento y la fe son solo fantasías. Pero cuando los 3 se unen, creas un campo magnético de realización. Sales del reino de las posibilidades y entras en el reino de las conquistas. Hill vio esto en todos los líderes que estudió. No esperaban sentir ganas, actuaban porque tenían claridad. Y en la acción, las ganas aparecían. Ahora vamos al núcleo. Las leyes mentales que Hill reveló y que necesitas dominar si quieres transformar las dificultades en oportunidades. La primera ley es esta: toda adversidad lleva consigo la semilla de una ventaja equivalente o mayor. Esto no es optimismo barato, es observación científica. Hill lo vio repetidamente. Thomas Edison perdió su laboratorio en un incendio. A los 67 años, vio todo lo que construyó convertirse en cenizas. ¿Y cuál fue su reacción? Dijo: todos mis errores se quemaron. Ahora puedo empezar de nuevo. Esta no es la reacción de un hombre ingenuo. Es la reacción de un hombre que entiende la ley, que sabe que toda destrucción abre espacio para una reconstrucción mejor, que toda pérdida fuerza una reevaluación, que todo fracaso enseña algo que el éxito no puede enseñar. Si miras tu dificultad y solo ves destrucción, no has entendido la ley. Estás atrapado en la superficie, porque en la esencia de cada crisis hay información, hay redirección, hay la oportunidad de abandonar lo que no funciona y abrazar lo que sí funciona. Pero esto exige algo raro: humildad intelectual, la capacidad de admitir que tal vez tu camino estaba equivocado, que tal vez la dificultad es una advertencia, no un castigo. La segunda ley: te conviertes en aquello que piensas de forma más consistente. Tu mente es una fábrica, no se detiene. Siempre está produciendo, siempre creando. Pero la mayoría de las personas no dirige esta producción. Deja que la mente divague, deja que el miedo domine, deja que la duda narre la historia. Y luego se preguntan por qué la vida no cambia. La vida no cambia porque tú no has cambiado. Sigues alimentando los mismos pensamientos, las mismas creencias, las mismas narrativas de limitación. Y la mente, obediente, crea de acuerdo con lo que alimentas. Hill enseñó que necesitas vigilar tu mente como vigilas una puerta, porque los pensamientos son semillas, y las semillas generan cosechas. Si plantas miedo, cosechas parálisis. Si plantas duda, cosechas vacilación. Si plantas derrota,
cosechas rendición. Pero si plantas fe, cosechas coraje. Si plantas claridad, cosechas acción. Si plantas persistencia, cosechas realización. La elección es tuya. Pero la mayoría no elige. Solo acepta lo que la mente ofrece. Y por eso vive rehén. Hill decía que el autodominio mental es el comienzo de todo dominio. Si no controlas lo que piensas, no controlas lo que sientes. Y si no controlas lo que sientes, no controlas lo que haces. Y si no controlas lo que haces, no controlas los resultados que obtienes. Es una cadena, y todo comienza en el pensamiento. La tercera ley. El propósito definido es el cimiento de toda conquista. La mayoría de las personas vive sin una dirección clara. Quiere muchas cosas. Desea vagamente. Sueña sin especificar. Y por eso la mente no sabe qué crear. Porque la mente necesita instrucciones claras. Necesita saber. ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos construyendo? ¿Cuál es el objetivo? Sin eso, divaga. Desperdicia energía. Persigue distracciones. Y te despiertas dentro de 10 años en el mismo lugar, preguntándote qué pasó. Hill fue categórico. Necesitas un propósito definido. No vago. No genérico. Sino específico. Claro. Escrito. Revisado diariamente. Porque el propósito dirige el pensamiento. Y el pensamiento dirigido crea enfoque. Y el enfoque crea acción. Y la acción crea resultados. Todos los líderes que Hill estudió tenían esto. Sabían exactamente lo que querían. Podían describirlo con precisión. Y dedicaban cada día a moverse en esa dirección. No se dispersaban. No se distraían. No cambiaban de opinión cada semana. Elegían un objetivo y lo perseguían con una persistencia inquebrantable. Y eso es lo que la mayoría no hace. La mayoría quiere resultados sin definir lo que quiere. Quiere una conquista sin especificar la conquista. Y luego se queja de que la vida no le entrega. Pero la vida solo entrega cuando pides con claridad. La cuarta ley. La fe es el estado mental que puede ser inducido por la autoafirmación y la repetición. La mayoría piensa que la fe es algo místico, algo que tienes o no tienes. Pero Hill descubrió que la fe es técnica. Es el resultado de la programación mental. Creas fe repitiéndole a tu mente aquello en lo que deseas creer. Esto parece simple, pero es revolucionario, porque significa que no tienes que esperar a sentir fe. Puedes construir la fe. ¿Cómo? A través de la repetición intencional de pensamientos positivos y dirigidos, a través de la visualización clara del objetivo, a través de la autoafirmación diaria de lo que quieres lograr. Hill lo llamó autosugestión. Es el proceso mediante el cual influencias tu mente subconsciente. Porque tu mente subconsciente no distingue la realidad de la imaginación. Acepta aquello que repites con emoción y convicción. Y luego, comienza a trabajar para materializarlo. Todos los grandes líderes usaron esto. Se veían a sí mismos ganando antes de ganar. Sentían la conquista antes de conquistar. Y esa anticipación mental creaba la energía necesaria para actuar. Pero la mayoría hace lo opuesto. Repite pensamientos de duda. Visualiza el fracaso. Afirma la limitación. Y luego se sorprende cuando eso se manifiesta. Estás programando tu mente todo el tiempo. La pregunta es, ¿la estás programando para el éxito o para el fracaso? La quinta ley. La persistencia es la manifestación de la fuerza de voluntad aplicada de forma continua. No es el talento lo que gana, es la persistencia. Hill lo vio repetidamente. Personas con menos talento pero más persistencia superaron a genios que se rindieron. Porque el talento sin persistencia es potencial desperdiciado. Es una promesa incumplida. Pero la persistencia transforma la mediocridad en maestría. Transforma el fracaso en aprendizaje. Transforma la derrota temporal en victoria inevitable. Y la persistencia no es terquedad ciega. Es un compromiso inteligente. Es la capacidad de seguir ajustando, aprendiendo, mejorando, sin renunciar al objetivo central. La mayoría se rinde demasiado pronto. Se rinde cuando las cosas se ponen difíciles, cuando los resultados tardan en llegar, cuando la duda aparece
Y es exactamente en ese punto que los ganadores continúan. Entienden que la dificultad es un filtro, que la resistencia es una prueba, que la adversidad separa a los que quieren algo de los que lo necesitan. Hill decía que la mayoría está a 3 pies del oro. Está casi allí, pero se rinde antes de atravesar la última capa de resistencia. Y nunca sabrá cuán cerca estaba. Por eso, la persistencia no es solo una virtud, es la virtud. Porque sin ella, ninguna otra ley funciona. Puedes tener propósito, puedes tener fe, puedes tener pensamiento claro, pero si te rindes, todo eso se vuelve nada. La sexta ley. La mente subconsciente funciona continuamente y materializa los pensamientos dominantes. No te das cuenta, pero tu mente siempre está trabajando. Incluso cuando duermes, incluso cuando te distraes, está procesando, organizando, creando. ¿Y qué crea? Crea de acuerdo con los pensamientos dominantes, aquello que ocupa más espacio mental. Si pasas el día pensando en problemas, tu mente subconsciente trabaja para confirmar problemas. Si pasas el día pensando en soluciones, trabaja para encontrar soluciones. Por eso Hill insistía tanto en el control del pensamiento, porque no puedes apagar tu mente subconsciente, pero puedes dirigirla. ¿Cómo? Alimentándola con pensamientos intencionales, con imágenes claras de lo que quieres, con emociones positivas asociadas a tu objetivo, porque la emoción es el combustible de la mente subconsciente. El pensamiento sin emoción es débil, no penetra, pero el pensamiento con emoción intensa graba profundamente. Y cuando algo está grabado en la mente subconsciente, trabaja 24 horas para materializarlo. Atrae ideas, genera ideas, crea sincronicidades, te mueve en la dirección del objetivo sin esfuerzo consciente. Por eso las personas con un propósito claro parecen tener suerte. No es suerte. Es la mente subconsciente trabajando a su favor. La séptima ley: toda dificultad trae consigo la disciplina necesaria para superarla. Esto es profundo. Significa que nunca enfrentas algo que no puedas superar. Nunca. La vida no funciona así. La vida no te da un desafío que requiere una fuerza de nivel 10 cuando solo tienes una fuerza de nivel 3. Te da un desafío de nivel 3 para que desarrolles una fuerza de nivel 4. Y luego, un desafío de nivel 4 para que desarrolles una fuerza de nivel 5. Es progresivo, es intencional, es pedagógico. Pero la mayoría interpreta el desafío como injusticia, como un exceso, como algo imposible, y por eso se rinde, porque interpreta mal, porque no ve el desafío por lo que realmente es, una invitación a evolucionar. Hill enseñaba que cada obstáculo está perfectamente calibrado para tu nivel de desarrollo. No es más grande de lo que puedes soportar. Es exactamente del tamaño necesario para obligarte a crecer. Y cuando te enfrentas al obstáculo, cuando luchas con él, desarrollas músculos mentales, desarrollas resiliencia, desarrollas claridad, desarrollas confianza. Y entonces, cuando aparezca el próximo desafío, estás más preparado, estás más fuerte, estás más capacitado. Este es el mecanismo invisible del crecimiento. Y quien no entiende esto vive huyendo de las dificultades, vive buscando el camino fácil. Y por eso nunca crece, porque el crecimiento no está en la comodidad, está en la resistencia, está en la fricción, está en la dificultad que eliges enfrentar. La octava ley: la serenidad no proviene de la ausencia de problemas, sino del dominio sobre cómo reaccionas a ellos. Esta es la clave que la mayoría busca y nunca encuentra, porque busca en el lugar equivocado, busca en el cambio externo. Piensa que tendrá paz cuando las circunstancias mejoren, cuando tenga más dinero, cuando la relación mejore, cuando la salud regrese. Pero eso nunca sucede, porque la vida siempre trae nuevos desafíos, siempre trae nuevas dificultades, siempre trae nuevas pruebas. Si tu serenidad depende de la ausencia de problemas, nunca tendrás serenidad. Pero si tu serenidad proviene del dominio interno, puedes tener paz en medio del caos.
Puedes tener claridad en medio de la confusión. Puedes tener fuerza en medio de la adversidad, porque no estás reaccionando, estás respondiendo. Y hay una enorme diferencia. Reaccionar es automático, es emocional, es descontrolado, pero responder es consciente, es intencional, es disciplinado. Hill lo veía en los grandes líderes. No eran inmunes a los problemas. Tenían los mismos problemas que todos, a veces problemas mayores, pero respondían de manera diferente. No entraban en pánico, no se desesperaban, no se paralizaban, se detenían, pensaban, decidían y actuaban con calma, con enfoque, con determinación. Esta es la serenidad del poder, no es pasividad, es dominio. Es la capacidad de mantener el centro mientras todo a tu alrededor se derrumba. La novena ley. El fracaso temporal es el precio de la educación hacia el éxito. Nadie llega a la cima sin caer varias veces. Nadie. Todos los líderes que Hill estudió fracasaron. Todos. Henry Ford se declaró en bancarrota 5 veces antes de crear la Ford Motor Company. Thomas Edison falló 1000 veces antes de inventar la bombilla. Abraham Lincoln perdió 8 elecciones antes de convertirse en presidente. ¿Y qué revela esto? Que el fracaso no es lo opuesto del éxito. El fracaso es parte del éxito. Es la tarifa que pagas para aprender. Es el precio de la educación. Pero la mayoría no lo ve así. La mayoría ve el fracaso como el final, como una prueba de incapacidad, como una razón para rendirse. Y por eso se rinde, porque interpreta mal, porque no entiende que el fracaso temporal es solo información, es solo retroalimentación. Es el universo diciendo, este camino no funciona, intenta otro. Y cuando intentas otro, estás más cerca, porque eliminaste una posibilidad, porque aprendiste algo que no sabías, porque desarrollaste algo que no tenías. Hill decía que la diferencia entre el fracaso temporal y el fracaso permanente es la decisión de continuar o rendirse. Si continúas, el fracaso es temporal. Si te rindes, el fracaso se vuelve permanente. La elección es siempre tuya, y la elección lo define todo. La 10ª ley. La autodisciplina es el cimiento de toda realización duradera. Puedes tener talento, puedes tener suerte, puedes tener oportunidades, pero sin autodisciplina, nada de eso dura, porque el talento sin disciplina se desperdicia. La suerte sin disciplina es pasajera. La oportunidad sin disciplina se pierde. Hill lo vio claramente. Los líderes que estudió no eran necesariamente los más talentosos, pero eran los más disciplinados. Tenían control sobre sí mismos, control sobre sus impulsos, control sobre sus emociones, control sobre sus elecciones. Y ese control generaba consistencia, generaba persistencia, generaba resultados. La mayoría quiere resultados sin disciplina, quiere conquista sin sacrificio, quiere transformación sin cambio, pero eso no existe, porque todo lo que vale la pena exige disciplina. Exige hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no tienes ganas. Exige mantener el enfoque, incluso cuando aparecen las distracciones. Exige persistir, incluso cuando quieres rendirte. Esa es la autodisciplina que Hill enseñó. No es castigo, no es sufrimiento, es poder. Es la capacidad de dirigir tu energía en la dirección de lo que importa. Es la diferencia entre ser conducido por las circunstancias o conducir las circunstancias. Y todos los que conquistan algo grande han dominado esto. Ahora déjame contarte una historia. En 1929, el mundo colapsó. La Gran Depresión destruyó fortunas, cerró empresas, acabó con sueños. Millones de personas lo perdieron todo. Y en medio de ese caos, había un hombre llamado Charles Darrow. Era vendedor, pero perdió su trabajo, perdió sus ingresos, perdió la esperanza. Su familia estaba pasando hambre, su esposa estaba desesperada, y él podría haberse rendido. Podría haber entrado en la narrativa de la impotencia. Podría haber aceptado la derrota, pero no lo hizo. Miró la dificultad y vio una oportunidad. Se dio cuenta de que la gente,
A pesar de la miseria, todavía quería escapar, todavía quería soñar, todavía quería sentirse poderosa. Y entonces creó un juego donde podías comprar propiedades, construir imperios, volverte rico, aunque solo fuera en el tablero. Llamó al juego Monopoly y llevó la idea a una compañía de juegos. La compañía la rechazó. Dijo que nadie querría jugar a un juego sobre dinero cuando no tenían dinero. Dijo que era una idea ridícula. Darrow podría haberse rendido allí, pero no se rindió. Decidió fabricar el juego él mismo, con materiales baratos, en su propia casa. Y comenzó a venderlo de puerta en puerta. Y el juego comenzó a venderse. Lentamente al principio, pero comenzó. Y luego una tienda quiso venderlo. Y luego otra. Y luego la compañía que lo rechazó dio marcha atrás. Y Monopoly se convirtió en el juego más vendido de la historia. Y Charles Darrow se convirtió en millonario, en medio de la peor crisis económica del siglo. Esta historia ilustra todo lo que Hill enseñó. Darrow no esperó a que las circunstancias mejoraran. Usó la dificultad como materia prima. Vio la crisis como una oportunidad. Transformó la desesperación en creatividad. Aplicó las leyes mentales que Hill reveló. Propósito definido, fe inquebrantable, acción disciplinada, persistencia obstinada. Y por eso venció. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que tienes una elección. Puedes seguir interpretando tus dificultades como enemigos, o puedes empezar a verlas como aliados. Puedes seguir reaccionando emocionalmente a los obstáculos, o puedes empezar a responder estratégicamente. Puedes seguir esperando que las circunstancias cambien, o puedes empezar a cambiar tu relación con las circunstancias. Porque la verdad es esta: la vida no se volverá más fácil. Nunca lo hace. Lo que cambia eres tú. Tu capacidad, tu fuerza, tu claridad, tu serenidad. Y cuando tú cambias, todo cambia, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Y un tú diferente experimenta un mundo diferente. Hill pasó 20 años probando esto. Lo vio en 500 líderes, lo documentó, lo enseñó, y ahora tú lo sabes. Tienes el código, tienes las leyes, tienes el mecanismo. La única pregunta que queda es, ¿lo vas a aplicar? Porque el conocimiento sin aplicación es una ilusión, es una fantasía, es un desperdicio. Pero el conocimiento aplicado es poder, es transformación, es realización. Y la aplicación comienza ahora, no mañana, no cuando te sientas listo, sino ahora, en este momento, con la dificultad que estás enfrentando. Porque esa dificultad es tu campo de entrenamiento, es tu laboratorio, es el lugar donde vas a probarte a ti mismo que las leyes funcionan. Y aquí está la llamada a la acción. Si has visto hasta aquí, no eres como la mayoría. La mayoría se rinde a la mitad, la mayoría se distrae, la mayoría no tiene la disciplina para absorber contenido denso. Pero tú te quedaste, y eso revela algo sobre ti. Revela que eres serio, que buscas el dominio, que no quieres motivación superficial, sino una transformación profunda. Y es para personas como tú que este canal existe. Así que esto es lo que vas a hacer. Primero, toma la mayor dificultad que enfrentas ahora, esa que parece imposible, esa que te quita el sueño, y escríbela en un papel, con claridad, sin dramatizar. Solo descríbela objetivamente. Segundo, justo debajo, escribe cuál sería la ventaja equivalente o mayor que podría surgir de esa dificultad. Obliga a tu mente a buscar. Porque la ventaja está allí. Siempre está. Pero solo la ves cuando la buscas. Tercero, define una acción específica que puedes tomar hoy para empezar a transformar esa dificultad en oportunidad. No tiene que ser grande, puede ser pequeña, pero tiene que ser concreta. Y luego hazla. No pienses demasiado, no esperes el momento perfecto, solo hazla, porque la acción crea impulso, y el impulso crea resultados, y los resultados crean confianza, y la confianza crea más acción. Es un ciclo, y tú inicias ese ciclo ahora. Y mientras lo haces, suscríbete a este canal,
no porque necesites suscriptores, sino porque necesitas un recordatorio constante. Necesitas contenido que te mantenga enfocado, que te recuerde las leyes, que te desafíe a pensar mejor. Y deja un comentario describiendo tu dificultad actual, no para lamentarte, sino para nombrarla, porque nombrarla es el primer paso para dominarla. Y activa las notificaciones, porque cada semana hay contenido nuevo aquí, contenido que no existe en otro lugar, contenido que va más allá de la superficie, que profundiza en las leyes mentales, que te transforma en un pensador consciente y disciplinado. Déjame revelarte algo que la mayoría ignora. Existe un patrón en todas las grandes conquistas, un patrón que Hill identificó y que se repite a lo largo de la historia. Este patrón es simple pero profundo. Toda conquista significativa nació de una dificultad específica, no a pesar de la dificultad, sino a causa de ella. La penicilina fue descubierta por accidente, cuando un cultivo de bacterias se contaminó. Alexander Fleming podría haberlo tirado todo, pero miró esa contaminación y vio una oportunidad, y descubrió el antibiótico que salvó millones de vidas. La Coca-Cola fue creada por un farmacéutico que intentaba hacer un remedio para el dolor de cabeza. Falló completamente, pero se dio cuenta de que tenía algo diferente y creó la bebida más consumida del mundo. 3M creó el Post-it tratando de desarrollar un pegamento súper fuerte. El resultado fue un pegamento débil que apenas se pegaba. Un fracaso total. Hasta que alguien se dio cuenta de que un pegamento débil y removible era exactamente lo que la gente necesitaba. Este patrón se repite infinitamente y revela una verdad fundamental. La innovación nace de la limitación. La creatividad nace de la restricción. La solución nace del problema. Por eso Hill decía que debes agradecer por las dificultades, no por masoquismo, sino por estrategia. Porque la dificultad te obliga a pensar de manera diferente, a buscar alternativas, a desarrollar recursos internos que no sabías que tenías. Y hay otro aspecto que la mayoría no considera. Las dificultades no solo revelan oportunidades externas, te revelan a ti mismo, muestran de qué estás hecho, muestran tu verdadera fuerza, tu verdadera capacidad, tu verdadera determinación. Porque cualquiera puede ser fuerte cuando todo va bien. Cualquiera puede tener fe cuando el camino está despejado. Cualquiera puede persistir cuando los resultados aparecen rápido. Pero la verdadera medida de una persona aparece en la adversidad. Aparece cuando todo sale mal, cuando el plan falla, cuando la esperanza flaquea. Es allí donde descubres quién eres realmente. Y ese descubrimiento es valioso, porque puedes estar subestimando tu propia fuerza. Puedes estar viviendo por debajo de tu potencial. Puedes estar creyendo en limitaciones que no existen. Y la dificultad rompe esa ilusión. Te obliga a ir más profundo, a encontrar reservas de energía que no sabías que tenías, a desarrollar capacidades que estaban dormidas. Hill vio esto en todos los líderes. No eran superhumanos. Eran humanos que fueron forjados por la adversidad, que fueron probados y aprobados, que descubrieron su fuerza en la dificultad. Y aquí está algo crucial que necesitas entender. La serenidad que Hill enseñó no es la ausencia de miedo, no es la ausencia de duda, no es la ausencia de incomodidad. Es la capacidad de actuar a pesar del miedo, de persistir a pesar de la duda, de avanzar a pesar de la incomodidad. Porque el miedo es natural, la duda es natural, la incomodidad es natural. El problema no es sentir esto. El problema es dejar que esto te paralice, es dejar que esto dirija tus decisiones, es dejar que esto defina tus límites. La persona serena siente miedo, pero no obedece al miedo. Siente duda, pero no cree en la duda. Siente incomodidad, pero no huye de la incomodidad. Reconoce estas emociones. Acepta que existen, pero no les da el poder de decidir. Y eso es liberador. Porque significa que no tienes que esperar a que el miedo se vaya para actuar. No tienes que esperar a que la duda desaparezca para empezar. No tienes que esperar a que llegue la comodidad para persistir. Actúas con el miedo. Empiezas con la duda. Persistes en la incomodidad.
y descubres que estas emociones pierden poder cuando actúas a pesar de ellas. Descubres que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción en la presencia del miedo. Y ese descubrimiento lo cambia todo. Y ahora te diré algo que pocos dicen. Eres más poderoso de lo que imaginas. No en el sentido místico, no en el sentido fantasioso, sino en el sentido real, científico, comprobado, porque tienes una mente. Y tu mente, cuando es dirigida, es la herramienta más poderosa del universo. Puede crear o destruir, puede construir o demoler, puede elevar o hundir, y tú controlas esa herramienta. Tú, no las circunstancias, no las personas, no el destino. Tú, pero la mayoría nunca asume ese control. Vive delegando el poder hacia afuera, culpando, justificando, reaccionando. Y por eso permanece impotente. Pero no tienes que ser como la mayoría. Puedes elegir diferente. Puedes elegir ser un pensador, un creador, un líder de ti mismo. Y esa elección lo cambia todo. Porque cuando asumes el control del pensamiento, asumes el control de la vida, no de forma mágica, sino de forma práctica. Porque el pensamiento dirige el enfoque dirige la acción dirige el resultado. Es una cadena, y tú estás en el control de esa cadena. Hill lo probó. Los 500 líderes lo probaron. Y ahora tú puedes probarlo por ti mismo. Pero solo tú puedes hacer eso. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede pensar por ti. Nadie puede actuar por ti. Esa es tu responsabilidad, tu poder, tu destino. Y comienza ahora, con la próxima decisión, con el próximo pensamiento, con la próxima acción. Porque cada momento es una oportunidad de aplicar las leyes, de transformar la adversidad en ventaja, de construir la serenidad a través del dominio. Y cuando haces eso consistentemente, día tras día, no solo cambias tu vida, cambias quién eres. Te conviertes en alguien diferente, alguien más fuerte, más claro, más sereno, más poderoso. Y ese alguien atrae circunstancias diferentes, oportunidades diferentes, resultados diferentes. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste, y un tú diferente crea un mundo diferente. Esa es la promesa, esa es la ley, esa es la realidad que Hill reveló, y ahora es tuya.